Bendición, amados. He tenido el privilegio de traer la palabra del día de hoy. El tema dice, tu tiempo en la presencia del Señor trae beneficios. Tema buscando en Josué 1:8. Bueno, así dice Josué 1:8, la referencia. Nunca se apartará de tu boca. La palabra, disculpen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Josué 1:8. A continuación dice, nunca se apartará de tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos estar conectados a la palabra del Señor. Si nos quiere que nos vaya bien, tenemos que estar conectados. El contexto, ahora nos vamos a Éxodo 24, 12 y 13. Éxodo 24, 12, 13. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarle. Y dice el 13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Eso quiere decir que entre Moisés y Josué había química. Él lo seguía, porque para donde iba Moisés siempre estaba Josué. Josué quería aprender de Moisés. Eso quiere decir que él estaba aprendiendo, lo estaba discipulando y quería saber de la presencia, porque cuando Moisés subía al monte, algo especial pasaba allá arriba y él quería eso. Y yo quiero eso del Señor, su presencia, su Santo Espíritu, para que me guíe, me enseñe, me conducte. Eso es lo que Josué veía en un líder, veía en el líder Moisés algo que imitar. Deseaba su presencia, lo que tenía Moisés, lo que le daba a Dios, porque Dios habló 40 días y 40 noches con el siervo Moisés. Por eso que Josué fue el líder que le siguió después de Moisés, porque cuando subió al monte, cuando andaba de morir, le dijo esto y esto y esto, bueno, Josué fue su discípulo, fue un seguidor, porque ahí lo dice, porque Josué no se le despegaba. Y hay gente que debemos imitar. Yo tengo aquí gente que debo imitar, pero no digo su nombre porque yo veo lo que ellos hacen. Igual yo creo eso como hace Pablo. Pablo imitaba a Jesús, así lo hizo en su palabra. Y él se ponía como ejemplo. Imitaba a mí, que yo imito a Cristo. Yo sigo el ejemplo porque yo aprendo aquí. Y el Señor está hablando esta noche. Sigo. Lucas 22, 39 al 43, el Nuevo Testamento. La palabra, el título me dice Jesús ora en Semaní. Y aquí le digo por de la presencia, la continuidad, la constancia. Y aquí Jesús es el mejor ejemplo. Y dice el Nuevo Testamento dice, y saliendo se fue como salía al monte de los olivos. Yo sé que salía todos los días. Y sus discípulos también le siguieron. Lo están imitando. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Aleluya. Y sigue el versículo 41. Y él se apartó de ellos a una distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, se humilló. Sigue el 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y viene el punto neurálgico de esta prédica. Y se le apareció un ángel para fortalecerle. Dios siempre va a enviar provisión, va
a mandar una persona, sea un vecino, hasta un enemigo para ayudarte, darte lo que tú necesitas. El Señor siempre te va a fortalecer, porque ahí lo dice. Si a Jesús fue su Hijo amado y lo fortaleció con él, ¿qué no será nosotros que somos imitadores de Cristo? Digo yo, centro embajadores de Cristo. Somos imitadores de la buena doctrina que nos da en casa. Esto lo saqué en Mateo 4, esto lo voy a leer. De las tres tentaciones que Jesús él estuvo revestido del poder del Espíritu Santo. Sí, Jesús, de las 3 veces que el tentador lo tentó en el desierto, él no había podido pasar esa prueba si no lo hubiera revestido del poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir, fue por el bautismo. Si Jesús no se bautiza, no hubiera sido revestido del poder que en ese momento que el tentador lo tentó de las 3 maneras que fue, pues, de las piedras, que tírate. Y Jesús tenía un poder especial, que era el poder del Espíritu Santo. Amén. Busquemos 2 Corintios 12, 9. Amén. Dice la palabra del Señor así, 2 Corintios 9. Y me haya dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo allí diciendo que el poder de Cristo se manifiesta en él. Esto implica que el verdadero Pablo, que la fuerza no preside en uno, sino en el poder del Espíritu Santo, no en las habilidades humanas. Nosotros no podemos ya llevarnos porque yo todo lo puedo. No, Cristo nos fortalece internamente. Debemos de alimentarnos internamente a través de su palabra. Y Pablo lo reconoce cuando dice así, sino que debemos depender de Dios, de su poder, de su misericordia, su gloria, su providencia diaria, porque Él es quien nos sustenta día a día. 1 Corintios 11:1, hablando del hermano Pablo. Me perdió. Romanos 12. Ahí está. Sí. Ahí sí. Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto implica que Pablo no solo enseñaba, sino que también vivía conforme a los principios que predicaba. Y lo que nosotros predicamos debemos vivirlo aquí y allá afuera. Pablo no solamente lo que él hablaba, sino lo que él hablaba lo vivía y lo daba con ejemplos tácitos. Efesios 2, 20 y 22. Efesios. Después Gálatas. Efesios. Aquí lo dice y lo reitera, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Eso quiere decir que si la piedra angular es Jesucristo, debemos estar pegados a Él constantemente. Y el 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Eso que debemos tener comunión. Si queremos tener presencia, beneficios, debemos estar juntamente en coinonía con los hermanos y enteramente con Dios. Dice su palabra el Señor. Primera de Juan 2:6. Timoteo, Juan, Pedro, Juan, San Pedro. Aleluya. Primera de Juan 2:6 dice así la palabra del Señor. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Estamos hablando en presente y en futuro. ¿Cómo andó Jesús? Siendo humilde, andando enfermo, teniendo humildad, teniendo compasión por las personas enfermas, los que no tenían casa, los que no tenían que comer. Nosotros debemos tener esa misma pasión por las personas. Yo creo que el Centro de Embajadores de Cristo es imitadores de Cristo, porque somos embajadores plenipotenciarios. Nosotros representamos a Cristo aquí y dentro de la iglesia. Así dice la palabra Juan 1:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, iglesia. Ahora un poquito más adelante, después de Juan, Hechos 2:1, referencia sobre la presencia del Señor. Hechos 2:1. Hechos 9. Así dice, nada más, aquí dice la venida del Señor, pero a mí me llegó este capítulo porque cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Eso quiere decir que ellos estaban cerca, estaban alegres, estaban compartiendo. Así debemos compartir cada uno de la presencia del Señor. Cuando el Señor derrame el Espíritu en esta iglesia, podemos hablar en lengua. El Señor se podrá manifestar en don de ciencia, sabiduría, maestros, porque el Espíritu Santo se derrama como quiere. Igual puede hablar en otras lenguas, en ruso, no sé, italiano, no sé, pero el Señor va a derramar su Espíritu en nosotros, porque ahí lo dice en Hechos 2:1. Todos estaban unánimes, perseverando porque querían la presencia del Señor. Y eso yo lo exhorto como iglesia, que todos debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo, porque eso nos da discernimiento, nos da enseñanza, nos catapulta a otro nivel, porque yo quiero crecer más de lo que ya yo soy. Amén. Gracias.